buenas, es un gusto para nosotros compartir esta breve presentación donde se expone acerca de la norma internacional de contabilidad 1. Es nuestro deseo ser enfáticos en aspectos relevantes del tema y así ampliar un poco más su conocimiento. Mi nombre es Sharon Soto y mis compañeros son Steven Molina, Alfredo Rodríguez, Brenda Sánchez y Jessica Orbina, y somos los encargados de desarrollar un poco más acerca de esta norma. Para iniciar, vamos a ver el objetivo de esta norma, y este es establecer las bases y requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, para que de esta manera se puedan comparar tanto interna como externamente. Además de que se presentan las guías y requerimientos generales para determinar tanto su estructura como su contenido. ¿De qué? De los estados financieros. En cuanto al alcance, esta norma se aplicará de la misma manera a todas las empresas, y un aspecto importante es que utiliza terminología propia de las entidades con fines de lucro, tanto del sector público como del sector privado. Eso quiere decir que las entidades sin ánimo de lucro pueden verse obligadas a hacer ciertas modificaciones o adaptaciones. Ahora, vamos a definir algunos términos importantes como impracticable, que se refiere a no poder aplicar un requisito tras efectuar todos los esfuerzos para cumplirlo. La materialidad se refiere a ciertas omisiones o inexactitudes. Las notas son súper importantes porque contienen información adicional y suministran descripciones narrativas, y las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Ahora, en cuanto a la finalidad de los estados financieros, es suministrar información acerca de la situación y el rendimiento financiero para que se puedan tomar decisiones económicas. Además, los estados financieros van a brindar información que permite estimar los flujos de efectivo futuros, información que ya conocemos como activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos, entre otros. En cuanto al conjunto completo de estados financieros, ya la mayoría lo conocemos. Un aspecto acá importante es que se incluyen las notas con políticas contables significativas. Además de que una entidad puede utilizar algunos títulos distintos a los que se utilizan en esta norma. Sin embargo, se le va a dar la misma importancia a todos los estados financieros. Vamos a entrar un poco en las características generales, y el primer punto es la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF, que se refiere a que los estados financieros deben presentar los efectos de las transacciones acompañado de información adicional cuando sea preciso, y esto dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable. Y en la mayoría de las circunstancias que se pueda cumplir con la SNIF, se va a presentar información que sea relevante, fiable, comparable y comprensible, además de que en sus notas se efectúe una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Mi nombre es Brenda Sánchez y voy a hablarles sobre la hipótesis de negocio en marcha y datos importantes para la creación de estados financieros. Hipótesis de negocio en marcha. La gerencia de una organización es la encargada de evaluar la capacidad que tiene ésta para continuar con su funcionamiento. Esta entidad elabora los estados financieros bajo una hipótesis de negocio en marcha, siempre y cuando no pretenda acabar con su actividad. Cuando una entidad no prepare de forma correcta los estados financieros bajo esta hipótesis, revelará el hecho de que existe una baja capacidad para que el negocio continúe en marcha. Cuando se evalúa la hipótesis de negocio en marcha y esta resulta positiva, la gerencia tendrá la información disponible para los 12 meses siguientes a partir del final del periodo donde se informa. Es importante mencionar que en algunos casos específicos se deberá hacer un análisis detallado de esta hipótesis, donde se tomarán en cuenta factores de rentabilidad actual y esperada, fechas de pago de deudas y qué fuentes están disponibles por si se requiere de financiamiento. Datos importantes para la creación de estados financieros. Se elaboran los estados financieros utilizando la base contable de acumulación o de vengo. Se presentará de manera separada partidas de naturaleza o de distinta función. Una entidad decidirá la forma en que se agrega la información en los estados financieros, pero no reducirá la comprensibilidad ocultando información. No se compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, menos que otra NIF lo permita. La información completa de estado financiero se presentará anualmente. Si la entidad decide cambiar el cierre del periodo y presenta estados financieros por un periodo superior o inferior a un año,
Debe presentar también la razón por qué utilizó un periodo de dicha duración y el hecho de que los importes presentados no son comparables. La información será de forma comparativa con respecto al periodo anterior y presentará dos juegos de cada estado financiero y las notas relacionadas. La entidad debe presentar un tercer estado de situación financiera cuando aplica una política contable de forma retroactiva. Esta tendrá un efecto material de suma importancia sobre la información del estado de situación financiera. La entidad deberá presentar la clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Si se presentara un cambio, se deberá de informar. Mi nombre es Jessica Urbina y hablaré sobre el estado de situación financiera. Según las NIC 1, se incluirán las partidas que presenten los siguientes importes: propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, activos biológicos, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes, el total de activos clasificados como mantenidos para la venta, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos y activos por impuestos diferidos, pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como mantenido para la venta, participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio y el capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. Las entidades presentarán en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezados y subtotales siempre que sea necesario para entender el mismo. Es importante que cuando se agreguen subtotales se incluyan los importes establecidos por las NIF de una forma clara y comprensible, con congruencia de periodo a periodo. Se destaca que, si la entidad decide presentar en el estado los activos y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, no se clasificarán los mismos por impuestos diferidos como activos o pasivos corrientes. Los criterios para determinar si se presentan partidas adicionales son la naturaleza y la liquidez de los activos, la función y los importes, y la naturaleza y el plazo de los pasivos. Ahora bien, ¿cómo se distinguen las partidas corrientes y no corrientes? Como bien lo establecen las NIC 1, se deben presentar en el estado de situación financiera los activos y pasivos por separado. Sin embargo, se hará una excepción cuando se presente información de liquidez que sea más relevante para la interpretación del estado. De modo que cuando se aplique esa excepción, tanto activos como pasivos se presentan en orden de liquidez. Independientemente del método utilizado, se debe revelar el importe a recuperar o cancelar transcurridos 12 meses. ¿Cómo determinar los activos y pasivos corrientes? En el caso de los activos, se clasificarán como corrientes cuando se espera venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, se mantenga el activo con fines de negociación, se espera realizar el activo en los próximos 12 meses o el activo es efectivo equivalente al mismo. Por tanto, los demás activos que no cumplan con estas clasificaciones serán registrados como no corrientes. Por otro lado, los pasivos se clasificarán como corrientes cuando se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación, se mantiene el pasivo con fines de negociación, el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 próximos meses a la fecha del periodo de adquisición de este, o también existe una prórroga de cancelación de las obligaciones. Todos los que no se encuentren dentro de estas pautas serán registrados como no corrientes. Ahora, sobre la información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas, la entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de una manera que sea aprobada por las operaciones de la entidad. El detalle suministrado en las subclasificaciones dependerá de los requerimientos de las NIF, así como del tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados. Bueno, mi nombre es Alfredo Rodríguez Rojas y yo les voy a hablar sobre los estados de resultados y sobre el estado de cambios en el patrimonio. Bueno, primero tenemos el estado de resultados del periodo. En este se reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el resultado, a menos que una NIF requiera o permita otra cosa. En esta sección, el resultado del periodo o el estado de resultados incluirán las partidas que presenten los importes siguientes: ingresos de actividades ordinarias, ganancias y pérdidas que surgen de la baja de cuentas de activos financieros, costos financieros, pérdidas por el deterioro de valor y gasto por impuestos.
Luego tenemos lo que es el estado de resultados integral. En este estado de resultados se presentarán las partidas por los importes para el periodo de partidas de resultado integral clasificadas por naturaleza y agrupadas en aquellas que estén de acuerdo con las NIFs, y la participación en el resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados, utilizando el método de participación. Luego, ya a más general, se dice que una entidad presentará debidas partidas adicionales y encasamientos y subtotales en el estado que presente los resultados del periodo y otro resultado integral, cuando dicha presentación sea relevante. Para comprender el rendimiento financiero de la entidad, una entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias. Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de ellos dentro de la entidad, lo que propone una información que sea fiable y más relevante. Por lo que, bueno, tenemos la primera forma de desglose, la cual es el método de naturaleza de los gastos, en el cual una entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza. El ejemplo sería ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, variación en los inventarios de productos terminados y en proceso, consumo de materiales primas y consumibles, gastos por beneficios a los empleados, gastos por depreciación y amortización, otros gastos, total de gastos y ganancia de impuestos. Luego tenemos la segunda forma de presentar el desglose, la cual es el método de función de los gastos o del costo de ventas, y clasifica los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de ventas, en el cual están ingresos de actividades ordinarias, costo de ventas, ganancia bruta, otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos y ganancia antes de impuestos. Y por último tenemos el estado de cambios en el patrimonio, en el cual se presentan los estados, el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a los participantes no controladores. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la expresión retroactiva. Para cada componente del patrimonio se revela por separado los cambios resultantes del resultado del periodo, otro resultado integral y las transacciones de los propietarios. Los cambios del patrimonio de entidad son presentados acá entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa, reflejando así el incremento o la disminución de sus activos netos en dicho periodo. Mi nombre es Steven Molina Vargas y yo les voy a comentar sobre el estado de flujos de efectivo. Estos son una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar dinero equivalentes al efectivo y las necesidades para utilizar estos flujos de efectivo. Para la presentación de esta información, la NIC 7 establece: las notas presentan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. También las notas revelarán información requeridas por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros y proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entenderlos. Además, esta información puede presentarse en una sección separada de los estados financieros. Información sobre las políticas contables. Son la base o bases de medición utilizadas para elaborar los estados financieros. Y revelar estas políticas es importante para informar a los usuarios, debido a que la base afecta el análisis realizado por estos mismos. El proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la gerencia realiza diversos juicios, por lo que, junto con sus políticas contables u otras notas, se darán a conocer los juicios distintos de los que implican estimaciones por parte de la gerencia. Causas de incertidumbre en las estimaciones. Revela información sobre supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre sobre el periodo informado. Esto mientras tengan un riesgo de ocasionar ajustes significativos en el valor de los libros, en los activos y pasivos dentro del periodo siguiente. Con respecto a estos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su importe en los libros al final del periodo sobre el que se informa. El capital. Se dará información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar el capital. Algunas entidades consideran que como parte del capital se determinan pasivos financieros, otras excluyen del capital algunos componentes del patrimonio. En cuanto a los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio, una entidad los revelará, mientras no lo haya hecho en ninguna otra parte, un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio, objetivos, políticas
y procesos de gestión de recompra o reembolso en los instrumentos, las salidas de efectivo por reembolso o compra, y la información de la salida de efectivo por reembolso o compra. Por último, otra información a revelar es el importe de los dividendos anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no hayan sido reconocidos como distribución a los propietarios durante el periodo, así como los importes por acción y el de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. Además, si no ha sido revelado, se dará a conocer el domicilio, forma legal y país de la entidad, la dirección de su sede social, una descripción de la naturaleza de sus operaciones y actividades principales, el nombre de la controladora directa y última del grupo, y si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la misma. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado.